Buenos días, bienvenidos a la presentación de resultados de MAFRE del primer semestre. La secuencia, como en otras ocasiones, va a ser, en primer lugar, el presidente de MAFRE, Antonio Huertas, va a presentar las principales magnitudes durante este periodo. A continuación, el vicepresidente, Esteban Tejera, va a dar a conocer datos, más detalles sobre la evolución económica más en profundidad y, a continuación, retomará la palabra el presidente de MAFRE para hacer su análisis y valoración de la evolución en este periodo. A continuación, se abrirá el turno de preguntas y con eso acabaremos la sesión. Presidente, cuando quieras. Gracias, María. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de los resultados correspondientes al primer semestre del año 2015. Los datos básicos de este semestre han sido destacables en el aspecto del crecimiento. Los ingresos de MAFRE han superado los 14.500 millones de euros, con un incremento contable de un 5,8, aunque realmente es un crecimiento de un 8,5, si descontamos los efectos de la salida de CX de las cuentas de MAFRE. Las primas han alcanzado 12.175 millones, con un incremento de un 3,3. A efectos comparables, igualmente, sería casi un 6% de incremento. Y el beneficio del grupo antes de impuestos ha ascendido a 814 millones de euros, un 13,5 inferiores a los del año pasado. El beneficio neto atribuible alcanza los 316 millones de euros, que supone una caída de un 31%, que luego tendremos la oportunidad con la presentación de Esteban Tejera de conocer más en detalle. Es importante destacar que los activos totales del grupo alcanzan casi los 68.000 millones de euros, con un crecimiento del 12%, y que el patrimonio neto del grupo está cercano a los 11.000 millones de euros, con un incremento de un 2,2%, lo que supone pues un crecimiento en esta primera parte del año de más de 241 millones de euros en el patrimonio neto. En el aspecto del crecimiento, solo en esta primera parte me gustaría destacar que estamos creciendo en todos los mercados estratégicos en los ramos de no vida, incluso en España, después de años fuertes de contracción del sector, pues MAFRE también aprovecha esa recuperación y está creciendo. Pero crecemos de manera relevante en los Estados Unidos, crecemos en Europa, crecemos en México, crecemos en Turquía y en Brasil, aunque efectivamente en esta primera parte del año no se observa ese crecimiento. En moneda local decrecemos ligeramente el 1%, entendemos que es una situación coyuntural y que mejorará en el segundo semestre. En España, pues destacar fundamentalmente ese dato al que me refería del crecimiento en no vida, donde estamos siendo partícipes de manera importante de la recuperación, tanto económica como del sector, y que nos da un crecimiento superior al 1,3. Destacar el crecimiento de Verti, que supera ya las 330.000 pólizas en esta parte del año. Y bueno, la situación claramente más débil es la del negocio de vida. El negocio de vida, luego tendremos oportunidad de ver más en detalle, pues está siendo afectada por los bajos tipos de interés que hay en el mercado y las dificultades que tiene el ahorrador de buscar productos tradicionales garantizados aseguradores. Es cierto, y eso lo veremos en los datos, que el crecimiento importante se está dando en los fondos de inversión y en los fondos de pensiones. Me gustaría destacar que en provisiones técnicas, pues según el último ranking de ICEA, entre las 5 mayores compañías de seguros de vida, MAFRE es la que más incrementa sus provisiones técnicas, superando el 9,5%, y que los fondos, las suscripciones netas en fondos de inversión, pues crecen más de un 26% y en fondos de inversión, sí, más de un 26%, y en fondos de pensiones más de un 46%. Sin duda, datos que reflejan ese trasvase del ahorro desde los productos aseguradores a los productos que ofrecen probablemente algo más de riesgo, pero una garantía o una rentabilidad mayor. Finalmente, como dato importante de lo que ha sido este primer semestre y que ha afectado sustancialmente a los resultados y que luego pues nuestro vicepresidente Esteban Tejera dará más detalles, pues destacar el impacto importante que han tenido las tormentas relevantes que hubo en el mes de febrero en los Estados Unidos, en la zona de New England, en el estado de Massachusetts, donde somos líderes en seguros de autos y hogar, y que eso pues obviamente ha tenido un impacto importante. Recogiendo alguna expresión de algún medio local de aquella zona, pues fueron unas tormentas de proporciones bíblicas, las más grandes que ha habido desde que se tienen récords, desde que se tienen información y, desde luego, pues con una afección importante al negocio asegurador de todas las aseguradoras
que operan en ese estado. En cualquier caso, destacar que el ratio combinado del grupo pues, hubiera estado en el 96,8% si no se hubieran dado estas tormentas. Es decir, que estamos con una situación perfectamente definida y focalizada en cuanto a la caída de los resultados con esta situación de las tormentas. Pero ahora le paso a Esteban Tejera para que continúe dando los detalles de los resultados. Muchas gracias, Antonio. Buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para comentar la evolución de Mapfre en el primer semestre del 2015. Prácticamente las principales cifras ya las ha desgranado nuestro presidente. Resaltar la fortaleza del crecimiento del negocio, un crecimiento del 5,7% en primas y del 8,5% en ingresos, deducido el efecto de la salida de consolidación de Catalunya Caixa. Creo que es un crecimiento remarcable, sobre todo cuando se atraviesa un periodo como el actual en España, donde las dificultades para lanzar productos de vida son importantes y haré referencia a ellas posteriormente. El beneficio atribuible, con 316 millones, cae un 31%, pero esto se debe a fenómenos que son claramente explicables. En primer lugar, hay un impacto que ya ha comentado nuestro presidente de 2,3 puntos en el ratio combinado que vienen de las tormentas en Estados Unidos. Estas tormentas, que en el primer trimestre ya supusieron un impacto de 100 millones de dólares, han incorporado en el segundo trimestre, por el decalaje en la declaración de siniestros, otros 60 millones adicionales. Este fenómeno, junto con cambios impositivos en América Latina que nos han llevado a que la tasa impositiva aplicable en el periodo pase del 28% en el año anterior a un 31%, más de un 31%, y que se deben a cambios legislativos básicamente en Venezuela, incorporan resultados extraordinarios que hacen y que explican la caída del beneficio atribuible. Por otro lado, el beneficio atribuible también se ha visto afectado, y esta sería la tercera razón, por una mayor deducción por participación de nuestros socios minoritarios, porque, como veremos posteriormente, una aportación resaltable y que crece más que el resto de los negocios en aportación de beneficios es el negocio de Brasil, donde, como bien saben, tenemos un socio que es Banco do Brasil, con el que compartimos el negocio. Desde el punto de vista de los principales claves del semestre, ya las ha comentado también Antonio, pero son fundamentalmente, por una parte, el crecimiento de novedad, crecimiento sostenible en los principales mercados en los que operamos, en España, en donde hemos vuelto a la senda del crecimiento acompañando a la actividad económica del país, en México, donde hay un crecimiento remarcable que viene por la actividad orgánica que hemos ido desarrollando en base a un nuevo plan de desarrollo del negocio allí, y sobre todo la incorporación como fruto de este plan de la victoria que hemos obtenido en el concurso de la póliza más importante del país, la de Pemex, que se ha dado en este trimestre, pero también un crecimiento remarcable, como veremos posteriormente, en Estados Unidos y en Turquía. Esto ha compensado la bajada de ingresos por primas en España, que ha venido básicamente debido a dos fuentes: a la desconsolidación de Catalunya Caixa y, por otro lado, al entorno de bajos tipos de interés y a la falta de incentivos fiscales para el seguro de vida, ahorro a largo plazo en nuestro país, al que haré referencia posteriormente. Como nota positiva del semestre, el incremento de los ingresos financieros, que se ha dado en España, donde hemos sabido aprovechar la parte del semestre en donde había una evolución muy favorable de los mercados para ir rotando carteras de una forma ordenada y en el ámbito de prudencia tradicional de Mapfre, y una subida importante de tipos de interés en Brasil que beneficia las cuentas de este país, que ya aportan una porción fundamental de nuestros resultados.
De la siniestralidad ya hemos hablado, especialmente hay que resaltar que la extraordinaria siniestralidad de los Estados Unidos en nevadas ha tenido una característica especial y es el difícil encaje en las coberturas tradicionales de reaseguro, porque se ha tratado de un fenómeno nunca visto en la historia climática de los Estados Unidos, que eran 32 días seguidos de nevadas continuas y no tanto una tormenta que afectara en las condiciones clásicas del reaseguro de 48 horas por evento. Aún así, tanto el sector asegurador local como el reaseguro han sufrido de forma espectacular este fenómeno que ha sido realmente extraordinario. Y luego, desde el punto de vista de la evolución del patrimonio, si bien el patrimonio crece, como ha resaltado ya nuestro presidente respecto al mismo semestre del año anterior, en el último trimestre y prácticamente en los últimos días del último trimestre ha habido una bajada importante que a pesar de la cual el patrimonio continúa creciendo. Se ha debido a las turbulencias de los mercados ocasionados por la crisis griega. Ahora mismo, cuando estamos hablando, el impacto ya se ha recuperado y si ese impacto no se hubiera dado, o a las cifras actuales, habría aproximadamente unos 800 millones más de euros que incorporarían al patrimonio neto sobre los 10.000, sobre los casi 11.000 de los que vamos a hablar a continuación. En el ámbito también del patrimonio hay que resaltar, y ahí se demuestra la fortaleza de nuestro balance, que se han depreciado en este periodo el real brasileño casi en un 7%, la lira turca y el bolívar venezolano, que como saben ustedes, ya en el primer trimestre anunciamos que íbamos a reexpresar nuestras cuentas a el cambio de conocido como SIMADI, que incorpora un precio de el bolívar a razón de prácticamente un dólar por 200 bolívares, lo que tiene obviamente impacto en las cuentas también. Desde el punto de vista de la cuenta de resultados, las primas en no vida alcanzan los 9.639 millones de euros, con un crecimiento del 11,8%, y las primas de vida, con 2.536 millones, decrecen un 19,8%. Esto se debe básicamente a la evolución del seguro de vida ahorro en España, especialmente los seguros de primas únicas, que han decrecido durante el periodo, a la desconsolidación de Catalunya Caixa, a que he hecho referencia anteriormente, a un ligero decremento en Brasil en seguros de riesgo, que en moneda local está en torno al 1,5%, pero que trasladado por la depreciación del real se convierte en una caída del 7%, y a la cancelación de algunos contratos específicos en Colombia ya en el primer trimestre. Desde el punto de vista del balance, el ahorro gestionado alcanza los 37.718 millones y esto significa un crecimiento del 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Si tenemos en cuenta que aquí, vuelvo a hacer referencia a la desconsolidación de los negocios de Catalunya Caixa, se ha producido la salida del balance como ahorro gestionado, aunque figura en nuestro balance en activos aptos para la venta, el crecimiento en términos de normas internacionales financieras de contabilidad hubiera sido del 10,7%. El patrimonio neto en 10.954 millones crece el 2,3%, y si añadiéramos el efecto que acabo de hacer referencia de la crisis griega ya superada, estaríamos prácticamente muy cerca de los 12.000 millones de euros. A lo largo del semestre hemos visto cómo sigue aumentando la diversificación del negocio desde el punto de vista geográfico. Iberia, en términos de primas,
representa actualmente el 28,5% y aquí tienen la descomposición de nuestros ingresos por primas dependiendo de las regiones de donde vienen. Es de destacar la variación que se ha producido en las aportaciones en los últimos 12 meses. En LATAM Norte, que en este mismo periodo del 2014 aportaba el 5,1% del total de primas, ahora aporta el 9,1%. EMEA, con la incorporación de los negocios, aunque solo por un mes, de Direct Line en Alemania y en Italia, que por fin han entrado en nuestro perímetro de consolidación, aporta ya el 6,3%. Norteamérica, debido al crecimiento que allí se está registrando, aporta el 10,5%, y Iberia, debido a la desconsolidación y a la caída de las primas en el seguro de vida, alcanza un 28,5%. Iberia, como he dicho antes, aporta el 28,5% del total de primas del grupo, aporta 202 millones al resultado consolidado del grupo, al resultado atribuido, y vemos que este año en España alcanza los 3.592 millones en el semestre, con una caída del 14,3%, que se descompone por un crecimiento en los seguros de no vida. Mapfre Familiar está creciendo un 2,7% y una caída en los seguros de vida. Portugal vuelve a la senda del crecimiento, con 114 millones crece un 8%, y aquí sí quisiera hacer hincapié de nuevo en la difícil situación desde el punto de vista del lanzamiento de nuevos productos que se está dando en el seguro de vida ahorro. Se está dando una situación en la que están disminuyendo de forma importante los seguros a prima única, pero sin embargo nosotros hemos hecho una apuesta por el crecimiento en seguros a prima periódica, y en ese sentido Mapfre ha vuelto a ser innovadora y hemos lanzado productos que son capaces de dar una rentabilidad superior a cualquier otro producto de ahorro, incorporando productos ligados a índices bursátiles con participación en beneficios, o haciendo uso de las pocas ventajas fiscales con las que cuentan estos seguros de ahorro, especialmente a través de los seguros individuales a largo plazo, conocidos como SIAL, donde a pesar de los pequeños límites de aportación y de los plazos reducidos, solo 5 años, la respuesta de los ahorradores españoles, representados por nuestros clientes, ha sido espectacular. Desde el punto de vista de este fenómeno, se está acompañando y estamos aprovechando para lanzar productos en fondos de inversión y en planes de pensiones, donde en fondos de inversión los patrimonios gestionados al cierre del semestre alcanzaban los 3.796 millones, con un incremento del 12,8%, y en planes de pensiones el incremento en patrimonios es del 10% y alcanzamos prácticamente los 5.000 millones. Latinoamérica, con más del 38% de las primas del grupo, se ha desarrollado francamente bien, y la única cifra que implica una desaceleración que se ve aumentada por el efecto del tipo de cambio en términos de primas es la de Brasil. Aún así, los 2.512 millones de Brasil, que incorporan una caída en euros del 7,1%, representan en realidad una caída del 1,2% en moneda local. Y esto se debe fundamentalmente a un efecto que ya comentamos en las cuentas del primer trimestre, y es que ha habido una caída muy importante en seguros de no vida en el ramo agrícola por la cancelación de los subsidios a las primas al principio del año. A pesar de todo, en el segundo trimestre incluso este ramo se está recuperando. Hay un buen crecimiento en el ramo de automóviles y, obviamente, otros ramos están sintiendo la situación económica en Brasil
y ha habido un menor impulso en el crecimiento de los seguros de vida, que se ha traducido en un ligero decremento. En LATAM Sur, con 1.298 millones, hay una caída en euros del 9,2%, pero quisiera matizarla porque aquí el peso de Venezuela y la aplicación del SIMADI incorpora una caída en euros que es la que se traslada a este 9,2%. En realidad, en moneda local, México está creciendo un 99%, que prácticamente es un 100 en euros, Perú un 29%, Chile está creciendo un 15% y Argentina un 16%. Y Venezuela, en términos locales, crece un 88%. Brasil incrementa su beneficio en moneda local en un 41% y un 31% en euros y aporta al grupo en el atribuible 85 millones de euros. En internacional, resaltable el crecimiento en Norteamérica, donde se alcanzan los 1.363 millones en primas, con un incremento del 34,1% en euros y de prácticamente un 7% en moneda local. Hay un importante crecimiento también en EMEA. En Turquía se está creciendo un 21% y en el Reino Unido estamos creciendo un 26%. Y en Filipinas se crece un 46%, pero quisiera resaltar sobre todo el crecimiento en Malta, donde el seguro de vida se está comportando francamente bien. Por recordar, EMEA incorpora en el grupo un resultado en el semestre de 10 millones, APAC de 2,2, y debido a las nevadas a las que hemos hecho referencia, por primera vez en Norteamérica, por 2 trimestres consecutivos, estamos reportando pérdidas, en esta ocasión por 57 millones de euros. Resumiendo ya, por líneas de negocio, el negocio asegurador con 9.994 millones aporta 754 millones de beneficio neto. El reaseguro, con unas primas de 2.036 millones, aporta un beneficio neto de 100 millones y ha tenido un magnífico comportamiento a pesar de la situación de dura competencia que existe tanto en reaseguro como en Global Risk. Ambos están creciendo de forma sostenida. En Global Risk aporta 597 millones en primas y 41 en resultados. Y asistencia, con un crecimiento que supera el 11% en ingresos, alcanza los 635 y registra un beneficio neto de 7 millones de euros. Y desde el punto de vista de solvencia financiera, darles a ustedes o recordarles las noticias recientes de mejora del rating en Moody's, que nos ha elevado a la categoría de A3 con perspectiva positiva, de la reciente nota de Standard & Poor's, que ha reafirmado el rating de crédito de Mapfre Sociedad Anónima en BBB positivo, 3 escalones más que el Reino de España, y de A para sus filiales de Mapfre Re y Global Risk, y de AMBs, que mantiene la perspectiva estable y una calificación de fortaleza financiera A, que se califica como excelente. Y yo con esto doy por terminado. Muchas gracias. Vicepresidente, paso la palabra al presidente de Mapfre, Antonio Huertas. Gracias, María. Una vez que hemos visto los principales datos, podemos hacer ya unas valoraciones, ¿no?, que yo creo que son importantes para poder interpretarlos y añadir información relevante que yo creo que puede dar pues una idea de qué cosas está haciendo Mapfre, no ya solo desde la perspectiva del crecimiento y de la rentabilidad, sino también desde el Gobierno y desde el desarrollo corporativo y estratégico. El primer semestre, como hemos visto, es un semestre que se ha caracterizado por 2 realidades. Una primera muy positiva, el crecimiento. El crecimiento es indudable en la mayor parte de los mercados y hemos dejado de lado, bueno, pues las circunstancias que está pasando el seguro de vida español y en algún otro país, pero en general muy positivo. El resultado es bueno, que es la otra realidad en casi todos los países y en todas las regiones, exceptuando la situación de los Estados Unidos, que ya ha sido comentada. Y destacar también como gran novedad en el semestre la incorporación de los negocios de Direct Line en Italia y en Alemania, que ya han comenzado a contribuir al grupo. ¿Qué va a pasar
en el segundo semestre? Bueno, en el segundo semestre claramente no esperamos eventos catastróficos de la magnitud que hemos tenido. Es más, yo podría ya asegurarles que no los vamos a tener ni en el segundo semestre ni en otro momento en los Estados Unidos. Mapfre ha cambiado sus programas de reaseguro para incluir esta situación que se ha producido este año, que no estaba prevista y que ninguna aseguradora en el mercado norteamericano había incluido, una continua nevada con temperaturas extremas inferiores a 20 grados durante 32 días. Si se vuelve a producir, no volverá a afectar de la manera que lo ha hecho en Mapfre y no volveremos a tener esta situación. Con lo cual, pues desde esa perspectiva, absoluta tranquilidad. Hay que destacar para el segundo semestre la incorporación completa ya de los negocios de Daimler Line en Alemania y en Italia, lo cual ayudará a incrementar los ingresos, las primas y el beneficio. Creo que también podemos pensar que la situación de Brasil va a mejor y que podremos obtener un crecimiento orgánico positivo en la segunda parte del año. Además, en cuanto a los negocios de vida en España, pues esperar que con los nuevos productos que se van a lanzar pues podamos competir de una manera más intensa en el mercado y recuperar parte del decrecimiento que hemos tenido en el primer semestre. Quiero además destacar como un elemento que es transversal a todo el año, pero que sin duda tendrá su continuidad en la segunda parte del año, es el esfuerzo de eficiencia que está haciendo el grupo, también en parte para compensar esos menores resultados que están viniendo de algunas unidades de negocio. El esfuerzo de eficiencia es importantísimo. Los gastos de administración, los gastos internos del grupo se han reducido en estos primeros 6 meses 0,5 puntos y esto así en términos absolutos equivaldrían a más de 50 millones de euros de ahorro. Y destacarles también que además del esfuerzo en gastos está el esfuerzo en gestión técnica. A pesar de las tormentas, a pesar de esa situación evidentemente no recurrente y peculiar que se nos ha dado en los Estados Unidos, el ratio técnico de siniestralidad está muy cercano al que teníamos el año pasado, apenas 0,8 puntos superior al del año pasado y se sitúa en el 68,5 si no consideramos esas tormentas. ¿Qué va a pasar en España, en Mapfre, en este segundo semestre? Claramente apostamos por esa recuperación del negocio de vida, por la incorporación de nuevos productos, apostamos por un mantenimiento de nuestra cuota de mercado en el seguro de automóviles. Sí me gustaría referirme a la situación específica que está viviendo el seguro de autos en el país y que muestra, desde nuestro análisis, desde nuestra perspectiva, una situación crítica en el mercado. El mercado por primera vez ha pasado ya, y ya los medios comienzan a hacerse eco, del 100% de ratio combinado. Es más, estaba al cierre del primer trimestre, según los datos de ICEA, casi en el 101%. Esa situación para el mercado es insostenible y claramente tendrá que cambiar. La situación de Mapfre, en este caso Mapfre Familiar Sinverte, es 3,6 puntos inferior a la media del mercado, es decir, tenemos casi 4 puntos menos de ratio combinado en nuestro negocio principal de automóviles en España y eso nos da una fortaleza importante, nos da unas vías de seguridad para poder mantener un crecimiento rentable en los próximos meses. Sin duda, el mercado tendrá que actuar, el mercado tendrá que reaccionar y nosotros estamos convencidos que la evolución natural de las compañías que están con esos ratios combinados muy por encima del 100% será incrementos de primas, incrementos bruscos que les producirán ciertas tensiones en el mercado, pero que en nuestro caso asumimos con absoluta tranquilidad y normalidad. Primero, porque entendemos que nuestro ratio combinado sigue siendo bueno en España y segundo, por nuestro nivel de provisiones técnicas, nuestro nivel de suficiencia y nuestro pensamiento, nuestra manera de entrar cuando el baremo entre en vigor en nuestro país, pues será muy tranquila. No tenemos grandes inquietudes en este sentido y estamos muy bien protegidos. Los costes comienzan a subir porque la inflación comienza a estar en signo positivo y también en la inflación sectorial del sector asegurador y no cabe duda que con la recuperación económica que afortunadamente está viviendo nuestro país, pues la frecuencia de siniestros subirá. Me gustaría además destacarles un hecho importante que va a pasar en el segundo semestre que afectará muy positivamente a nuestras cuentas y es que en muy pocos días podremos de una vez ya consolidar la plusvalía que va a generar el negocio de Catalunya Caixa por su venta y su salida de Mapfre. Plusvalía que será importante y que nos permite y
pensar y estamos convencidos de que nuestros resultados en el 2015, incorporando ya los datos del segundo semestre, pues serán incluso superiores a los que tuvimos el año pasado. Dejando aparte ya la información económica y las valoraciones que les acabo de hacer, sí me gustaría referirme a algunos aspectos importantes que ha tratado el Consejo de Administración también en su última reunión y donde, bueno, pues ha desarrollado una acción amplia para adaptarnos muy rápidamente a las nuevas obligaciones, por un lado, que impone la Ley de Sociedades de Capital y, por otro, sobre todo, las recomendaciones que establece la CNMV en su nuevo Código de Buen Gobierno. Creo y puedo afirmar que somos la compañía que más rápidamente lo ha hecho, tanto desde el punto de vista de adaptación a la ley como de asumir el compromiso de cumplir la práctica totalidad de las recomendaciones que el propio Código de la CNMV establece. En el Consejo del mes de junio, MAFRE aprobó unos principios institucionales, empresariales y organizativos que son claramente un nuevo marco importante dentro de nuestro desarrollo empresarial. Lo más importante es que recoge además y eleva a categoría de norma y de marco obligatorio pues los principios empresariales, los principios institucionales que vienen de nuestra tradición de desarrollo y de buen gobierno, que fueron recogidos en las distintas versiones de los códigos de buen gobierno, pero que ahora pues exigen un despliegue y un entendimiento y una extensión a toda nuestra organización en el mundo para que de una manera simple puedan ser asumidos y además nuestro compromiso de que los distintos grupos de interés que se relacionan con nuestra empresa, empleados, colaboradores, mediadores, accionistas y la sociedad en general, pues puedan conocerlos. Hablo pues de la estricta profesionalidad a la hora de desarrollar la supervisión y la dirección del grupo, hablo de la independencia de nuestro grupo, hablo de la actuación ética, transparente, socialmente comprometida, hablo de una gestión empresarial profesional y que evite de manera absoluta y con tolerancia cero los conflictos de interés y además garantice un desarrollo profesional excelente a nuestros profesionales. Creo además, y quiero recalcarles, que es muy importante el paso que dio ayer el Consejo de Administración de MAFRE aprobando una serie de políticas corporativas que además ya son públicas y estarán disponibles en la web para que todos los grupos de interés las puedan conocer. Por primera vez, MAFRE da un paso importantísimo, quizás el más importante que se ha dado en España en una institución cotizada, publicando todas esas políticas que nos comprometen, que nos ayudan a generar confianza con todos nuestros grupos de interés y que, desde luego, nos permitirán caminar por una senda de respeto, de confianza y de conocimiento mutuo. Hablamos de una política de dividendos pública, hablamos de una política amplia de comunicación con el accionista, hablamos también de nuestra política de responsabilidad social corporativa, incluimos una política de diversidad e igualdad de oportunidades, incluimos una política de salud, bienestar y prevención de riesgos laborales, una muy importante que es la política de respeto a las personas dentro de MAFRE en todo el mundo, otra que se refiere a la promoción, a la selección y a la movilidad de todos los que trabajan en MAFRE y, por último, una política con un plan director muy importante de seguridad y de protección al medio ambiente. Sin duda, pasos de transparencia y de buen gobierno que ayudarán a que nuestro grupo gane muchos gane muchos aspectos de reconocimiento social y empresarial en las sociedades y en los países donde operamos. Por último, recordarles que se produjeron ayer dos nombramientos muy importantes dentro de la estructura del grupo: la Dirección General Corporativa de Inversiones, que se responsabiliza de todo el proyecto corporativo del desarrollo de las inversiones y que ayudarán notablemente al crecimiento de los seguros de vida, estará a cargo a partir de la última parte del año de una persona de reconocido prestigio y amplia experiencia, José Luis Jiménez Fajardo, que se incorpora a nuestro grupo. Y también la Dirección Corporativa de Estrategia y Desarrollo, que estaba vacante de hace algunos meses, pues que la asumirá Fernando Mata, un directivo
del grupo con amplia experiencia en áreas financieras y de gestión. Pasos muy importantes, como les digo, que además de presentar unos resultados económicos que entendemos que son positivos, que son mejorables y que hay acciones concretas en marcha dentro del segundo semestre, como ya les he comentado, para que mejoren también todo lo que rodea a ese gobierno corporativo y a esos nombramientos. Solo para comentarles que dentro de la información que se les comentaba antes ha habido un pequeño error en cuanto a resultados netos y resultados brutos, que Esteban les va a aclarar. Y aclaro, bueno, yo he dicho resultados netos, en realidad son aportaciones al consolidado previos a las eliminaciones por consolidación. Y está perfectamente el detalle en la página 8 de nuestra presentación a analistas e inversores.